más allá de lo que es su nombre oficial, para algún desprevenido, ¿cuál es el rol de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas, mayormente conocidas como los cascos azules? Qué buena pregunta, Mauro. Y si me permitís, y seguramente tus oyentes van a decir, pero ¿de qué está hablando esta persona? Vamos a ir a 1648, con la paz de Westfalia. ¿Eh? Porque siempre hay que poner un punto de iniciación, un punto de partida. ¿Qué pasó ahí? Entre otras muchas grandes cosas, ¿no? Con ese acuerdo tan importante para la humanidad. Dos cosas. Primero, se crearon lo que se conocen como los estados-nación modernos. ¿Eh? Se terminó con el estado feudal, pasamos al estado con integridad territorial. Y en segundo lugar, se termina los estados pontificios, porque hasta ese momento el Vaticano, como lo conocemos ahora, tenía una influencia decisiva y predominante en las relaciones internacionales. Y acá viene el punto clave. Desde la paz de Westfalia, con más y con menos, la agenda internacional para la solución de conflictos internacionales estaba potenciada y respaldada por la doctrina del realismo. ¿Y qué decía, en pocas palabras, el realismo? Que justamente la solución, cuando hay diferencias entre naciones, deben solucionarse a través de las armas, siendo la opción diplomática en un tercero o cuarto nivel. Primero vamos a las armas y después la solución diplomática. Terminó, y eso ya lo vimos, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, después viene la Guerra Fría, que eso es un paréntesis, porque la Guerra Fría era a partir del 45 hasta 1989, era justamente ese colchón de lo que se llamaba la destrucción mutua asegurada. Había una disuasión muy grande entre las dos potencias, o superpotencias, Estados Unidos y Rusia, respecto a las cabezas nucleares. Entonces, ninguna atacaba a la otra porque la represalia iba a ser fulminante de cualquiera de los dos lados. Pero seguía estando vigente la doctrina del realismo de la solución de conflictos. Ojo, si vos disparas, yo te disparo antes o durante. Esa Bueno, se era llegó a hablar de la Guerra de las Galaxias. la guerra de la galaxia, exactamente. La guerra de la galaxia que fue allá terminando la década del 80. Y terminando esta década, acá viene, y acá ya nos vamos acercando a los cascos azules. Se produjo en el 89 algo que tanto se cacarea, pero no se visualiza la trascendencia histórica de la caída del muro de Berlín. Por supuesto que lo más importante desde el punto de vista local fue la reunificación de Alemania, ¿no es cierto?, dividida sangrientamente entre un Estado policíaco y soviético que solamente proveía miseria frente al Berlín occidental, ¿no es cierto?, y Alemania occidental. Eso hizo que esta caída del muro de Berlín, que yo creo que el muro se iba a caer, pero no en el 89. Y sí se produjo en esa fecha por tres personas. Estos, como siempre, son opiniones personales. Ronald Reagan, Gorbachev y Margaret Thatcher. Sin estos tres estadistas, incluido Gorbachev, si estos tres estadistas no hubieran estado en ese momento, en el 80, finalizando el 80, yo creo que la caída del muro de Berlín se hubiera producido quizás en este siglo, pero no de la forma que se produjo. De cualquier manera, se cayó el muro de Berlín, y acá lo más importante, dejando de lado el tema humanitario que hablamos de Alemania. Esa teoría del realismo que venía de la paz de Westfalia, que en la agenda internacional decía solución de conflictos, ¿no es cierto?, a través de la fuerza, en primer lugar, cambia radicalmente y pasa a ser la diplomacia.
La solución de los conflictos es a través de diplomacia y la opción militar queda más atrás. ¿Y qué trajo esto? Un nuevo orden internacional y su correlato, el concepto de seguridad colectiva, que condena y no permite que un Estado ataque a otro. Esto que parece banal tiene una trascendencia muy importante. Porque en el 89 pasa esto, este cambio de paradigma tan importante en las relaciones internacionales, que en el 91 pasa a ser efectivo cuando cuando Kuwait es invadido por Irak, o cuando Irak invade Kuwait. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos estado en vez del 91 en el 80 o en el 70? Quizás Estados Unidos hubiera participado activamente y unilateralmente, como lo hizo en Granada, como lo hizo en Panamá, ¿no es cierto? Pero la comunidad internacional ya no permitía eso. Entonces, ¿qué pasó? Hizo falta que Naciones Unidas, que se revitalizó en forma exponencial con esta doctrina, asumiera y legitimara una operación militar que por supuesto estaba liderada por Estados Unidos, pero que participaron varios países. Había un agresor, Saddam Hussein, ¿no es cierto? Y la comunidad internacional, ¿no es cierto?, iba a impedir que continuara su toma o su conquista en Kuwait. Fíjate cómo cambia el paradigma, ¿no? Y ahí pasó también algo muy importante en nuestro país. En 1989 también hubieron elecciones. Y yo quiero hacer acá un paréntesis. Lo que voy a decir a continuación no tiene nada que ver con política personal, sino con hechos que sucedieron. Y basándome en eso, no voy a entrar, ¿no es cierto?, en los últimos meses del doctor Alfonsín y qué lo llevó a adelantar las elecciones, sino al hecho fáctico. Asumió un nuevo presidente. Se cae el muro de Berlín y esto fue una coincidencia, y asume un nuevo presidente de un signo contrario al radicalismo. Y este nuevo presidente, por los motivos que sean, ¿no es cierto?, abandona la vieja teoría del Partido Justicialista hasta 1955, y con un olfato realmente digno de destacar, se da cuenta para dónde va el mundo, ¿no? Y el mundo se iba hacia una integración, ¿no es cierto?, y hacia una globalización. Con ese espíritu, el gobierno argentino manda en el 91, envía participativamente de esa coalición internacional que lo desplazó finalmente a Saddam Hussein. Participaron 2 buques de nuestra Armada y participó también un avión de la Fuerza Aérea. El avión de la Fuerza Aérea, un Boeing 707, de transporte estratégico, fue el primer avión de Naciones Unidas que aterrizó en Kuwait cuando las fuerzas de la coalición, la tormenta del desierto, como se llamó la operación, entraron a ese país. Es decir, esa participación hizo que Argentina estuviera, ¿no es cierto?, integrada al mundo. Porque el mundo a partir de ese momento pasó a ser interdependiente. Y aquí viene el realismo, cae la doctrina del realismo y es reemplazada por la doctrina de la interdependencia. Esa interdependencia que hace que todos estemos unidos y globalizados. ¿Para qué? Para que cada país tenga un bienestar cada vez superior. La primera participación entonces argentina fuera del continente es durante la Guerra del Golfo.
La primera, no, la primera operación, digamos, de una fuerza de imposición de paz. Ahí estamos. Porque, y es muy bueno lo que vos decís, Mauro, que yo tenía que haberlo dicho antes. Los países participan, los cascos azules, es el artículo sexto de la Carta de Naciones Unidas, que indica que los estados que acceden a sumarse a una fuerza internacional son para mantener la paz. Y el artículo 7 de la Carta de Naciones Unidas dice que aquellas coaliciones internacionales que se organicen para imponer la paz. Por eso nosotros habíamos participado hasta ese momento, capítulo 6, siempre con los observadores militares. Incluso nosotros participamos en el Congo, 1962, con aviones argentinos que hicieron transporte, ¿no? No actividad bélica, pero sí de transporte. Pero, artículo 6. Este cambio entre realismo e interdependencia, en el 91, imposición de la paz, liderado por Naciones Unidas. Fíjate el cambio de paradigma fenomenal. ¿Y por qué fue esto? Porque al haber actuado Naciones Unidas, legitimó todas las operaciones. Por eso después no hubo ningún reclamo respecto a fuerzas que invadieron Irak para liberar a Kuwait, jamás. Porque hasta en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿no es cierto?, hubieron dos abstenciones, que fue la de Rusia y la de China, porque en ese momento, acordate que Rusia también estaba saliendo, ¿no es cierto?, de su unión, dejaba de ser Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, estaba en ese proceso para esa disolución y transformarse en lo que hoy es Rusia. O sea que desde el punto de vista político estaba en una situación de debilidad. Y China no es lo que es China hoy, ¿no es cierto? Hoy, si hubiéramos transportado esto al día de la fecha, hubiera sido difícil que esta operación se hubiera llevado a cabo por la preponderancia que tiene Rusia y la preponderancia que tiene China en el concierto internacional. Pero esto fue en el 91, ¿no? Fue en el inicio. Y ahí entonces participamos por primera vez en una operación militar con los buques de nuestra armada que estaban en el Golfo, y eso le valió un reconocimiento muy importante a Argentina. Aunque la participación fue pequeña, pero la comunidad internacional valora a los países que se juegan, y condena a aquellos tibios, aquellos que están hoy sí, mañana no. Por ejemplo, el caso más paradigmático argentino, que nosotros le declaramos la guerra al eje, o sea, al nazismo, al fascismo y a Japón, 40 días antes que terminara la guerra, ¿no es cierto? Es una cargada, por no decir otro término, ¿no es cierto? Y si me permitís hacer un comentario pequeño. Carrillo Campos, que fue ministro de Relaciones Exteriores, uno de los ministros de Relaciones Exteriores del gobierno de Menem, con el cual yo tenía una cierta amistad, me dijo: mira, Jorge, yo estuve cuando se celebraron los 50 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, y se hizo una ceremonia enorme en las costas de Normandía, ¿no?, donde se había producido uno de los desembarcos, en el día del 6 de junio del 44, ¿no?, que eso fue lo que posibilitó, digamos, el fin del nazismo, ¿no? Y se había montado una carpa inmensa, y en esa carpa estaban invitados todos los países del mundo. Y en un sector estaba Reagan, estaba Margaret Thatcher, estaba Helmut Kohl, estaba el canciller alemán, estaba también el emperador de Japón, y si hacemos un análisis, habían sido enemigos hace 50 años. Y en un grupo más pequeño, más reducido, apartados, estaban aquellos
que no se habían jugado en la Segunda Guerra Mundial. Se habían autoexcluidos porque no podían estar en la mesa, porque se jugaron, por supuesto, en forma totalmente equivocada, tanto Italia y Alemania como Japón, ¿no es cierto? Pero lo más desgraciado es cuando hay países, ¿no es cierto?, que no asumen la responsabilidad para un lado o para otro, ¿no es cierto? Por supuesto que en ese grupo, en el primer grupo, estaba también Brasil, porque Brasil participó, declaró la guerra y participó activamente con fuerzas armadas en el viejo continente.